¿Qué es la estupidez? ¿Qué hace a una persona estúpida? ¿Cómo detectar a un estúpido? ¿Cómo salvarnos de un estúpido? Hola, soy Ernesto y hoy en De Esto y de lo Otro hablamos de la estupidez humana. Tengo que advertir que nadie está exento o libre de cometer actos estúpidos. Todos hemos sido estúpidos en un momento u otro de nuestras vidas, pero hay personas que por alguna extraña razón tienen una inclinación natural hacia la estupidez. Parecen ser incapaces de no cometer actos no estúpidos, como si estuvieran destinados a la incapacidad de raciocinio. Personas que cuando le miramos a los ojos podemos ver una pequeña llama de inteligencia humana, pero solo eso, una llama pobre y moribunda. Cuando tenía 20 años, hace ya algún tiempo, me di a la tarea de buscar información sobre el tema de la estupidez. Comencé de una manera consciente a hacerme preguntas como ¿qué es la estupidez? ¿Qué nos lleva a cometer actos estúpidos? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que hice fue ir al diccionario y encontré esta definición. Estupidez, torpeza notable en comprender las cosas, dicho o hecho propio de un estúpido, y definía estúpido como necio, falto de inteligencia. La definición era más o menos lo que esperaba, pero no me aclaraba mucho y quería saber más. Entonces, en una biblioteca, di con un libro titulado Allegro ma non troppo, que es un término que se utiliza mucho en la música clásica y que quiere decir alegre, pero no demasiado. Este libro fue publicado en 1988 por el historiador italiano Carlo Cipolla y estaba formado por 2 ensayos cortos, escritos ambos en un tono de parodia. El primer ensayo, el papel de las especias y de la pimienta en particular en el desarrollo económico de la Edad Media, y el segundo ensayo, que es el que nos ocupa hoy, titulado Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Si bien Cipolla no pretendía hacer un documento serio, una especie de Biblia sobre la estupidez humana, sí nos deja a entrever una serie de lo que él llama leyes fundamentales, que con un tono cínico y jodedor no deja de tener razón y plantearnos un acercamiento al tema. Un acercamiento, como dije, satírico, pero no descabellado. Cipolla nos advertía del peligro seguramente experimentado por él de los estúpidos. Ya a mediados de los años 70, el texto sobre las leyes fundamentales de la estupidez circulaba anónimamente en la Universidad de California, donde él fue profesor, hasta que fue publicado y firmado por su autor en 1988. Cipolla fue mi primer encuentro intelectual con la estupidez, aunque por supuesto ya en mi vida la había experimentado de una forma u otra, o siendo víctima de un estúpido o siendo el estúpido yo mismo. Estoy seguro que si has llegado a este video es porque tienes cuestionamientos sobre este tema y buscas respuestas. Así que veamos. Nos encontramos que Cipolla plantea que los estúpidos son una organización que carece de reglamentos manifiestos, pero que sin embargo llega a tener un poder de coordinación e impacto en la sociedad que de una forma poderosa y eficaz. Para llegar a esta conclusión, el autor del ensayo divide el grupo humano en 4 tipos. Lo divide en los incautos, los inteligentes, los estúpidos y los malvados. Los incautos, según Cipolla, son aquellas personas que benefician a los demás a expensa de sí mismos. Es lo que en la vida real llamamos tontos, ingenuos, etc. Los inteligentes serían aquellos que benefician a los otros además de beneficiarse a sí mismos. Los malvados son los que perjudican a los demás para beneficio propio, y los estúpidos sería el grupo que se perjudica a sí mismo y perjudican a los demás. Como ves, el autor de las leyes fundamentales de la estupidez humana parte de un esquema utilitario para conformar y razonar su teoría. Parte de una ecuación y balance entre beneficio
y perjuicio para juzgar los actos humanos. Cipolla establece estos 4 grupos y sus distintas combinaciones. O sea, que durante nuestras vidas vamos pasando en diferentes grados por varios momentos y mezclas de estas características. Un inteligente puede tener fases malvadas o ser víctimas de malvados, convirtiéndose entonces en un incauto o incluso cometer estupideces. Más allá de la característica principal, las personas interactuamos con la realidad manifestando muchas veces combinaciones de estos 4 rasgos. Sin embargo, el grupo más peligroso para los individuos y la sociedad son los estúpidos, porque sus actos causan daños a otros sin beneficios propios, siendo el resultado de sus acciones completamente irracionales, destructivas, llegando a convertirse en una amenaza incluso para la existencia de nuestra especie humana. Entonces aquí el autor italiano plantea 5 leyes básicas sobre la estupidez. Dice la primera: siempre e inevitablemente cualquiera de nosotros subestima el número de individuos estúpidos en circulación. El hecho de subestimar o calcular el número de estúpidos por la baja hace que nuestros estimados sobre estos seres destructivos y autodestructivos siempre sean mal calculados. Nuestra estimación está plagada de sesgos y de prejuicios sociales, de presunciones y suposiciones colmadas de ruidos intelectuales, como por ejemplo el hecho de que conozcamos a personas educadas o con trabajos muy bien remunerados nos confunde a la hora de contar el número de estúpidos. Y Cipolla deja claro que no importa cuál sea el cálculo que apliquemos, todo resultado será menor que la cantidad real de estúpidos. Un ejemplo de cómo calculamos mal la estupidez fue el caso, por ejemplo, del nazismo, donde la misma cultura que produjo a personas como Beethoven, Hegel, Feuerbach, etcétera, 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 produjo mediante la estupidez humana una de las ruinas más miserables de la historia. Hay aquí un ejemplo de estupidez en esteroides, donde el daño provocado y autoinfligido no produjo más que desgracias para ambas partes. Otro tanto con los experimentos comunistas, donde el grupo de malvados convencen a un grupo de incautos para construir una sociedad que no deja de ser una sociedad estúpida, plagada de estúpidos, que va orientada hacia una total destrucción. La segunda ley dice lo siguiente: la probabilidad de que una persona dada sea estúpida es independientemente de cualquier otra característica propia de dicha persona. Según el autor del ensayo, la estupidez es un número constante sin que otras categorías lo hagan variar, sin importar raza, sexo, religión, nacionalidad, nivel cultural, etcétera, etcétera, etcétera. El número de personas estúpidas es el mismo y, según la primera ley, siempre asumimos que es menor que el número existente. Tenemos la tendencia a pensar que los estúpidos habitan las capas sociales menos educadas o con menos nivel adquisitivo. Aquí, por esa falacia de que si una persona hace dinero o es reconocida socialmente, tiene que ser de facto una persona inteligente. Según esta ley que plantea Cipolla, si haces un recuento entre personas estúpidas en la NASA, en el Congreso de los Estados Unidos o entre los ingenieros de Apple, encontrarás la misma cantidad de estúpidos que si haces el mismo recuento a la salida de un supermercado de barrio. Y que ese número resultante siempre será menor que el estimado. Commercial break. Si quieres ayudar a que este canal crezca, dame un like, comparte y deja tu comentario. En la tercera ley es donde plantea una definición sobre la estupidez. Dice así: una persona es estúpida si causa daño o a otras personas o grupos de personas sin obtener ella ganancia personal alguna, o incluso peor,
provocándose daño a sí misma en el proceso. Aquí define, según su punto de vista, lo que él califica como estupidez. El estúpido causa problemas sin beneficios para nadie. Chipola hace una radiografía utilitaria donde juzga estas 4 características humanas según 2 ejes: beneficio, perjuicio, ya sean estos propios o ajenos. Mientras el inteligente es aquella persona capaz de beneficiarse, sacar partido para sí, mientras también beneficia a otros o a la sociedad. Por otro lado, nos presenta también al malvado o bandido como aquel que logra su beneficio a costa de la pérdida ajena. O sea, este opera solo para su beneficio en perjuicio de otros. Y por supuesto, el tonto, el ingenuo, quien es el que pierde en muchos casos, es la víctima del bandido. Pero Chipola nos advierte que de todas estas características, los estúpidos son los más peligrosos, porque en ellos mismos se funde la maldad del bandido con la pérdida del ingenuo. Es aquel capaz de hacer víctimas a los otros porque sí, sin ganancias y quedando él mismo como víctima de sus actos. El grupo de los no estúpidos, los inteligentes, los malvados, los incautos, son un grupo denominado conscientes. Todos ellos son conscientes en mayor o menor medida de sus actos, pero incapaces de calcular y defenderse de los estúpidos. Sin embargo, Chipola aclara que el grupo de los estúpidos actúa de manera inconsciente, sin inhibición de la propia condición que desconoce, y por eso los ubica como el grupo más peligroso de los 4. Dice Chipola, y cito: con la sonrisa en los labios, como si hiciese la cosa más natural del mundo, el estúpido aparecerá de improviso para echar a perder tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder dinero, tiempo, buen humor, apetito, productividad, y todo esto sin malicia, sin remordimientos y sin razón, estúpidamente. Y luego aclara: esencialmente las personas estúpidas son peligrosas y perjudiciales porque las personas razonables encuentran difícil imaginar y entender el comportamiento irracional. Si estás ante una situación donde te preguntas ¿cómo es posible que yo o fulano haga una cosa como esta?, posiblemente es que estás ante un estúpido, porque la estupidez es la total irracionalidad. Y pasamos entonces a la 4ª ley, que creo que es bien clara. Las personas no estúpidas siempre subestiman el potencial dañino de la gente estúpida. Constantemente olvidan que en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, asociarse con individuos estúpidos constituye invariablemente un error costoso. Todos creemos, falsamente por supuesto, que podemos cambiar al estúpido, que podemos convencerlos con argumentos y pruebas. Pensamos que incluso podrían ser ellos manipulados para lograr de ellos acciones racionales. Y mis amigos, esto es el peor error que podemos cometer. Esta manera de actuar en sí misma es un acto cabal de estupidez. El estúpido es incoherente, insensato e ilógico, y no es posible hacer un cálculo racional sobre su comportamiento. Por lo tanto, queda uno a merced del estúpido. Como vimos, el estúpido es como un kamikaze, porque dentro de su propia acción saldrá perjudicado él mismo. Por lo tanto, cualquier intento de entenderlos no será más fructífero que montarse en un avión japonés en la Segunda Guerra Mundial. Terminarás proyectado. Y por último, y 5ª ley es: una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que puede existir. Lo peligroso, según Carlos Chipola, es que los estúpidos, por su propia abundancia numérica y la incapacidad de los no estúpidos para poder detectarlos y lidiar con ellos, hace que este grupo llegue a posiciones de poder, desde jefaturas en pequeños puestos de trabajo hasta las altas esferas del poder político, del poder religioso, financiero, en cualquier esfera de la vida. Y quizás te pregunta, ¿pero no serán los incautos y los malvados peores que los estúpidos? Pues mira que no.
Y el punto de Chipola es válido. Él expone que los incautos generan beneficios para terceros, mientras que los malvados transfieren beneficios de otros para sí mismos. En ambos casos hay una transferencia de beneficios, ya sean estos materiales o inconmensurables. Pero los estúpidos son destructores totales o parciales con sus actos. El beneficio, en el caso de los estúpidos, no se transfiere, se pierde para ambas partes. Los miembros estúpidos de la sociedad se vuelven más activos por la actuación permisiva de los otros miembros, decía Chipola. Una sociedad en ascenso es una sociedad donde, si bien el número de estúpidos es muy alto y, como siempre, más alto de lo que podemos calcular, también existe un número de incautos generando para otros y, por supuesto, inteligentes, capaces de generar suficientes riquezas para ellos y para la sociedad. Pero en un país en decadencia, el número de estúpidos y de malvados es mayor, y al crecer estos, también crecen los incautos, desmoronándose el grupo de los inteligentes, provocando la catástrofe de la estupidez. Como ves, hay grandes posibilidades de que tu médico sea un estúpido, tu abogado, los jueces, los economistas, tu presidente, muchos de tus colegas en el trabajo. La estupidez no reconoce escalas sociales ni económicas, ni siquiera escapa la repisa más elevada donde ponemos a los intelectuales y pensadores. Es por eso que debemos tener los ojos bien abiertos, porque la única manera en que se puede combatir al estúpido y a los estúpidos es alejándose de ellos una vez que los detectemos. Repito, la única manera de escapar de un estúpido es huyendo de él. No intentes otra cosa, porque estoy seguro que serás víctima de ese estúpido. El estúpido no se sacará un ojo para verte ciego. El estúpido es capaz de sacarse los dos ojos para verte a ti usar lentes. Pero claro, muchas veces en la vida real es imposible escapar a los estúpidos. Cuando el estúpido está en una posición de poder, no puedes huir. Entonces tienes que prepararte a sufrir el embate. Pero nunca y bajo ninguna circunstancia intentes razonar con él. La estupidez es como un virus. Necesita de otros para reproducirse, es contagiosa. La única manera de no infectarte es aislarlo y puede llegar a ser fatal. Como decía una amiga mía, peor que un tonto es un tonto con iniciativa. Y es cierto, porque convierte al incauto en estúpido. Te recuerdo que esta teoría sobre la estupidez humana fue un acercamiento entre lo cínico y lo burlesco, y Carlos Chipola no pretendía escribir un documento científico sobre el asunto. Creo que aquí nos propone una teoría de qué es la estupidez, pero no responde a la pregunta ¿por qué somos estúpidos? ¿En qué beneficia o no evolutivamente al género humano la existencia y permanencia de la estupidez dentro de nuestras características como especie? Queda mucho por hablar sobre este tema, y estoy seguro que revisaremos este tema con mucha más abundancia y, por supuesto, tocando otros autores. Sobre este tópico hay tela para rato. Quizás porque, como bien dijo el físico alemán Einstein, solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y sobre lo primero no estoy seguro. Ya sabes, déjame un like, un comentario. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Si no te ha gustado, compártelo con tus enemigos. Gracias por tu compañía. Recuerda, vive y deja vivir.